A la continuación del análisis del caso con Vladimir Andosilla, coordinador del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Estimados miembros de la mesa redonda, señores, señoras presentes en el auditorio, ilustres catedráticos universitarios que nos acompañan. Al analizar la detención de los 10 activistas políticos y sociales detenidos el pasado 3 de marzo del 2012, se hace necesario que abordemos 3 aspectos, a mi juicio, importantes en este caso. Primero, la detención arbitraria. No existe una definición clara de la detención arbitraria en el derecho internacional. Sin embargo, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU considera como arbitrarias las medidas de privación de la libertad que por una u otra razón eran contrarias a las disposiciones internacionales pertinentes establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los instrumentos internacionales pertinentes ratificados por los Estados. De una forma más específica, el Grupo de Trabajo ha definido 3 categorías de detención arbitraria. Primera, cuando no hay base legal para la privación de la libertad. Por ejemplo, cuando una persona permanece detenida después de haber terminado su sentencia a prisión o a pesar de la ley de amnistía aplicable a ella. 2. Cuando una persona es privada de su libertad por haber ejercido los derechos y libertades garantizados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y 3. Cuando una persona ha sido privada de su libertad tras un juicio que no cumplía las normas para la celebración de un juicio justo establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales. La detención de los jóvenes en Luluncoto en el conjunto Casales del Sur el pasado 3 de marzo es arbitraria. Fueron apresados en el ejercicio de un derecho, como el de reunión y asociación, garantizados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en sus artículos respectivos, como el artículo 18 dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, o en el artículo 19 que establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, o el artículo 20 que establece que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Existe abundante jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo relativo a las detenciones arbitrarias. La CIDH establece que nadie puede verse privado de la libertad sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley como aspecto material, pero además con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en las mismas, el aspecto formal. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que aún calificados de legales, como en este caso, puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irracionables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. Esta definición la asume la CIDH en casos como Acosta Calderón versus Ecuador, casos Tibi, caso de los hermanos Gómez Paquillauri, caso Marisa Urrutia, entre otros. Existió en el caso de los jóvenes de Luluncoto una desproporción entre la fuerza que irrumpió en el departamento, ya que como iban a detener a supuestos terroristas, la fuerza de élite se preparó para ello y encontraron en lugar de armas y explosivos, encontraron libretas, celulares, dispositivos de almacenamientos conocidos como USB. 2. El concepto de presos políticos o presos de conciencia. El preso de conciencia, según Amnistía Internacional, es aquella persona que ha sido encarcelada en cualquier parte del mundo a causa de sus ideas políticas, creencias religiosas, origen étnico, sexo, idioma, origen nacional o social, situación económica, nacimiento u otras circunstancias que no han recurrido a la violencia ni propugnado su uso. Se le encarcela solamente por sostener ideas, creencias o condiciones de vida contrarias a las del grupo en el poder. Un preso político, por su parte, ha sido encarcelado a causa de las manifestaciones de sus ideas políticas, aunque en el transcurso de su activismo haya cometido acciones ilícitas, recurrido a la violencia o en cualquiera de sus formas. Este es el argumento por el cual se le da el asilo político a Assange.
El tipo penal no es lo principal en este caso, sino el activismo, las ideas que propone el detenido, las situaciones procesales injustas. En este caso cae Marcelo Rivera, él es un preso político. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la resolución 1359 del 2004, intenta hacer una definición lo que se podría considerar presos políticos y los elementos que deben ser tomados en cuenta para que un caso pueda ser asumido bajo esta definición. Según la Asamblea Parlamentaria, dice: son presos políticos las personas que eran políticamente activas antes de que fueran encarceladas y cuyo encarcelamiento es de beneficio político para el gobierno, la gente que había, a sabiendas o no, ofendieron a un alto miembro de gobierno, las personas encarceladas a pesar de las evidencias insuficientes o en disputas y reclamaciones creíbles de falso testimonio, y los amigos y las relaciones de estas personas cuyo único delito fue haber sido eso. Los jóvenes detenidos en Luluncoto eran políticamente activos, a pesar de que algunos de ellos no tenían afiliación política, solo 3 eran afiliados al MPD y 1 al Movimiento Creo. Son personas que desde muy jóvenes se han incorporado a procesos sociopolíticos. Incluso casos como el de Pablo Castro, llegó a ser presidente nacional de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador y candidato a la Asamblea Nacional por la provincia de Pichincha. O el de Cristina Campaña, reconocida activista política del Frente Revolucionario de Izquierda Universitario en la Facultad de Administración de la Universidad Central del Ecuador. Incluso en el pedido de seguimiento hecho por el cabo Santiago Viera recién el 2 de febrero del 2012, mediante oficio recibido en la Fiscalía, pidió que se solicite autorización para realizar actividades investigativas del ciudadano Cristian Ruiz Gómez como presunto miembro activo del grupo de combatientes populares. Además, en su red social Facebook, el mencionado ciudadano realiza comunicados de ideología revolucionaria, como textualmente lo manifiesta: opositor de esta sociedad capitalista y del actual gobierno populista de Rafael Correa, y tiene agregados como amigos en común a los comandos provinciales del GSP en las diferentes provincias. Es decir, el mismo agente Viera que ordena el seguimiento y la posterior detención demuestra en este pedido las ideas políticas de Ruiz Gómez, que es el de ser un opositor a esta sociedad capitalista y del actual gobierno populista de Rafael Correa. Como vemos, los 10 detenidos en Luluncoto son presos políticos, perseguidos por el poder, para lo cual se han valido de forja de pruebas y arbitrariedades procesales. Entre algunas de las más sobresalientes está la falta de despacho a varios pedidos de la defensa y que han sido causa para la denuncia hecha por los abogados en el Consejo de la Judicatura de Pichincha. A pesar de ello, la fiscal Diana Fernández ha sido nombrada juez del Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Pichincha. Tercero, el derecho penal del enemigo y la figura del terrorismo. En la Alemania nazi, el 7 de diciembre de 1941, el mariscal Wilhelm Keitel firmó el documento titulado Directivas para la persecución de las infracciones cometidas contra el Reich o las fuerzas de ocupación en los territorios ocupados, conocido como el decreto Noche y Niebla, por la cual pretendían que los actos de resistencia de la población civil en los países ocupados fueran juzgados por una corte marcial, ya que eran considerados enemigos del nuevo orden social y no consideradas personas con derechos. Cuando se leen las piezas procesales de este caso y se lo analiza, se mira una tendencia penal muy peligrosa en la visión de la Fiscalía y de varios de los jueces que han visto los recursos de apelación a la detención preventiva y el pedido de sustitución de las medidas cautelares. Esta tendencia se la ha denominado derecho penal del enemigo, que significa ver al detenido como un enemigo de la sociedad para el que se requiere un derecho penal más contundente, en palabras de Jacobs, mientras que para el ciudadano se requiere un derecho penal garantista. Todo visto desde quienes ejercen el poder y tienen la posibilidad de definir la legislación, las sentencias y los patrones comunicacionales, es decir, desde las clases dominantes. Intentaré demostrar la hipótesis planteada anteriormente. Se presentó el recurso de apelación a la detención preventiva a la Corte Provincial de Justicia, cuya tercera sala resuelve negar el pedido por la peligrosidad de los detenidos
y sustituir la medida cautelar significaría violentar el derecho de seguridad a la mayoría de ecuatorianos. La fiscal doctora Diana Fernández, hoy integrante del Tribunal Penal, argumenta: el juez debió percibir un intento de fuga, ya que la prisión preventiva persigue fines procesales para que el proceso penal no sea inoficioso y tenga su fin. El delito que se está investigando es contra la seguridad del Estado. Es un delito con una pena mayor de 8 años de reclusión. El peligro de fuga, dice ella, está dado a las 10 personas. Como demostramos ya, la defensa no ha sabido demostrar que las 10 personas van a presentarse al proceso penal en el caso de que existiera una pena. Van a cumplir su pena y la defensa no ha sabido demostrar que estas personas tengan un arraigo social. Al señor Víctor Vinuesa Puente, en busca de un arraigo social, documentos que, si bien es cierto, el señor Vinuesa tiene 2 hijos, pero también tiene esposa, quien cuida de sus hijos, y que no es indispensable que el señor Vinuesa Puente esté presente. Si la medida cautelar es sustituida, esa persona está en sus lugares de trabajo y residencia y va a obstaculizar la investigación procesal. Otro ejemplo: en el pedido de revisión de medidas cautelares, el juez 10º de garantías penales niega el pedido aduciendo peligro de fuga. En la audiencia, la fiscalía argumenta que el peligro de fuga es inminente. Viven en provincias, por lo que no podemos precautelar que comparezcan al proceso. Señor juez, si bien es cierto, son estudiantes jóvenes y una persona más de 40 años que rompe el rango de estación, personas de esta edad, es fácil que migren a otros países. La edad de estas personas, su argumento es la edad, permite la salida de estas personas a otros países. En algunos casos tienen hijos, pero tenemos claramente identificado que la realidad del país es otra. Tenemos muchos emigrantes que han dejado a sus familias por muchas causas, y puede ser el caso de las personas presentes. La pena es alta, de 8 años de reclusión. No creo que estas personas deseen pasar 8 años en reclusión. En la rueda de prensa, el 4 de marzo de 2012, el ministro José Serrano da el siguiente argumento: adicionalmente a esta reunión ya de planificación de los actos que se iban a cometer a partir del 8 de marzo, se determina, por ejemplo, hechos importantes y al mismo tiempo repudiables y que marcan el punto ilícito. Específicamente cuando se señala ya en la agenda que estaban trabajando en ese mismo momento. Es decir, según Serrano, ellos fueron aprehendidos en delito flagrante toda aquella planificación para las llamadas explosivas. Como se puede leer, el ministro Serrano califica ya de hechos importantes y adiciona la adjetivación de repudiables, adjetivo que parte de la calificación de lo bueno o lo malo desde la óptica del ministro, es decir, desde la óptica del poder. Más adelante intenta graficar el hecho ilícito, que nunca lo define, y trata de establecer una imagen delictiva de los detenidos, para lo cual se vale de argumentos de la detención en flagrancia, aunque él sabe que no fue así. Más adelante dice: ustedes conocerán a las personas que fueron aprehendidas, y por otra parte también las evidencias respectivas del caso una vez que se ha abierto la instrucción fiscal. Exhibe a los detenidos para afirmar su mensaje. No tiene escrúpulos a sabiendas de la presunción de inocencia. El mensaje mediático es personificar a los desestabilizadores. Pudo más que sus antecedentes de defensor de los derechos humanos. Según el penalista Zaffaroni, el grado de peligrosidad del enemigo y por ende la necesidad de contención dependerá siempre del juicio subjetivo del individualizador, que no es otra que quien ejerce el poder. En este caso, podemos ver cómo los jueces y la fiscalía demuestran su poder, que hace percibir esta decisión como una pena anticipada, violentando el artículo 76 de la Constitución numeral 2, el artículo 8 numeral 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso López Álvarez versus Honduras, establece en el párrafo 69 que las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son por sí mismos justificación suficiente de la prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva. El acto terrorista. El juez 10º de garantías penales, Leonardo Tipán Valencia, es llamado a juicio a los detenidos del Uruncoto bajo la figura de actos terroristas. Artículo 160 Código Penal, que dice: el que con el fin de cometer delitos contra la seguridad común de las personas o de los bienes, fabricar, suministrar, adquirir, sustraer, arrojar, usar, introducir al país armas, municiones o bombas explosivas, materias explosivas,
asfixiantes o tóxicas o sustancias o materiales destinadas a su preparación, será reprimido con reclusión mayor de 4 a 8 años. Vale recordar que este artículo se incorporó a nuestra legislación y las reformas no motivadas durante la Junta Militar el 17 de marzo de 1965 y codificada por Velasco Ibarra el 22 de enero de 1971. En el marco de la doctrina de la seguridad nacional empujada por la Escuela de las Américas bajo la experiencia de la dictadura brasileña, que constituyeron un Estado autoritario, ligando los conceptos de seguridad con el de desarrollo, concentrando los poderes bajo la coordinación de la seguridad interna. Argumentos que nos parecen tan actuales con la experiencia de Alianza País en el Ecuador y los nuevos revolucionarios de oficina. Como forma de autodefensa de los estados totalitarios, según el jurista Jiménez de Azúa, se tilda de terrorista y asesino a cuantos pugnan por la libertad. La experiencia ecuatoriana ratifica esta idea. En lo que va del año se habla de 170 activistas sociales acusados de terrorismo y sabotaje, 33 activistas políticos perseguidos, 10 detenidos, incluso 2 asambleístas principales y una asambleísta alterna de conocida oposición al gobierno se encuentran encausados en procesos penales. Nadie puede negar que el Código Penal tiene desfases entre los derechos instituidos en la Constitución y la normativa establecida en dicho cuerpo legal. Pero es inconcebible que los jueces conocedores de la supremacía de la Constitución y de las garantías para el ejercicio de los derechos se conviertan en malabaristas para justificar detenciones y persecuciones a sectores de oposición política. La Convención Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con bomba, aprobado el 9 de enero de 1998, en su artículo 2, establece qué es lo que debe ser asumido como delito terrorista. En nuestro país no ha existido este tipo de atentados, y mucho menos los jóvenes han preparado acciones que vayan a causar víctimas. Los fiscales no han logrado encontrar más que libros y documentos políticos, muchos de ellos marxistas, lo que no constituye un delito. Pero de serlo, existe una desproporcionalidad de la acusación, sin tomar en cuenta el plagio que el juez 10º de Garantías Penales incurre en su resolución en el numeral quinto, cuando describe el delito de un texto de internet que está publicado en la página Taringa y Buenas Tareas. Según Emilio Álvarez de Casa, el terrorismo se encamina a socavar la confianza de un Estado para proteger a sus ciudadanos e incrementar la publicidad para una causa. Desde esta óptica, terrorismo serían los sucesos ocurridos con el escándalo de las firmas en el CNE y no la reunión de activistas sociales y políticos para participar en una marcha por la vida, el agua y la democracia. El rigor punitivo que los regímenes fascistas desarrollarían bajo los criterios de la escuela clásica traerían que autores como Massari sostengan que si toda violación es un acto, el hecho de querer un delito es ya un conato de delito. El Código Penal italiano en 1930, elaborado por Rocco y el propio Massari, se caracterizaba por asignarse la finalidad de proteger el Estado, establecer gravísimas penas para los delitos políticos, proteger el partido único y apelar ampliamente a la prevención policial mediante la intimidación. Zaffaroni 2005. La idea principal de la legislación fascista constituye en agravar el delito político, confundiendo al Estado con el gobierno y sometiéndole a una jurisdicción especial. Si bien es cierto, hay una diferencia entre el Estado fascista italiano de las épocas de Mussolini y el Ecuador de Rafael Correa, para el objetivo de neutralizar a los opositores de Alianza País se utilizan las figuras que constan en el Código Penal, incluidas durante la dictadura y que se basaron en la legislación italiana de los años 30. Esta legislación es buena para los intereses de sostener un Estado autoritario y un gobierno opresivo, para enfrentar la protesta social, la misma que en opinión de los tecnócratas es el enemigo del progreso y debe ser derrotada. Los objetos incautados el 24 de abril de 2012 en las casas de los detenidos en el caso Luncoto y los argumentos de la Fiscalía nos hacen recordar las épocas del gobierno de Flores Cordero, cuando los escuadrones volantes detenían a los jóvenes por el delito de leer el diario del Che en Bolivia o escuchar música protesta, se apaleaban músicos como Jaime Guevara, se allanaban universidades, se descalificaba a la oposición como subversiva. Según el ministro Serrano, en entrevista a la revista Vistazo, en esos tiempos él hubiese sido subversivo. Hoy se persigue a quienes exigen se respete la Constitución de Montecristi. En conclusión, los jóvenes detenidos del pasado 3 de marzo de 2012 son presos políticos. Durante el proceso se han visto la injerencia del Ejecutivo, la imparcialidad de fiscales y jueces está en el tacho de la basura. Sus detenciones son arbitrarias y las afectaciones de las mismas han causado grave daño a los derechos de ellos y sus familias. Deben ser puestos en libertad. Gracias.